Bueno, la clase de hoy va a ser sobre salmonela. Salmonela, tal vez, ¿en qué práctica están en prácticas? Nosotros estamos en Daños, los sistemas Chay. respiratorios. Cúcuta, cutáneo, ¿no? ¿De Rosby? Ya. Tejidos blandos. Bueno, nosotros hemos saltado a esta parte, ¿no? De gastrointestinales. Entonces, la salmonela, el sistema ya para este siguiente parcial, bacterias que producen infecciones gastrointestinales. La salmonela es tal vez una bacteria muy frecuente que se encuentra en todo el mundo, más aún en los países en vías de desarrollo, y su prevalencia es alta, sobre todo en los sitios donde existe mala manipulación de alimentos. Entonces entenderán que la vía de transmisión de esta bacteria es fecal oral, ¿no? Mala manipulación de los alimentos. Ahora hay diferentes tipos de salmonela, algunas tal vez más agresivas que otras. Algunas producirán solamente un poco de gastroenteritis y fiebre, como cualquier infección que alguna vez todos hemos tenido, de diarrea y un poquito de fiebre y se pasa. Pero hay otros tipos, otros serotipos de salmonela que pueden producir infecciones graves, muy graves, incluso la muerte, ¿no? Entonces vamos a ir conociéndolas un poquito, pero vamos a hacer más énfasis en la patogenia. ¿Cómo produce enfermedad? Bueno, dentro de su clasificación pertenece a la familia Enterobacteriaceae. La especie principal es la Salmonella entérica. También tenemos la Salmonella typhi, tenemos la Paratyphi A y B. La Typhi y la Paratyphi A y B son las responsables de la fiebre tifoidea. También hay otras enterobacterias de tipo Salmonella que son específicamente o exclusivamente de los animales. No los vamos a comentar por razón de tiempo, pero vamos a desarrollar sobre todo qué enfermedades produce el género Salmonella en sí. Como dice acá, a la tinción de Gram se van a teñir de color rosado, por lo tanto van a ser Gram negativos, ¿no? Tiene una forma coco-basilar, más basilar, y se encuentra con estas características en su superficie. Ven unos flagelos, esos flagelos le ayudan a la bacteria a poder movilizarse y poder circular o entrar en la circulación rápidamente y trasladarse a diferentes regiones. La salmonela es una bacteria que puede migrar a cualquier órgano, puede migrar hacia el cerebro y puede producir una encefalitis por salmonela. Puede migrar también a los riñones y producir daño renal, al hígado, una hepatitis tífica, una cardiopatía tífica si va al corazón. Pero en este afán de migrar a diferentes órganos puede ocasionar una falla orgánica múltiple. Un lugar preferido de esta salmonela son los órganos del sistema hematopoyético, como son el vaso, el timo, los diferentes ganglios linfáticos y células de tipo linfoide que se encuentran también en la pared intestinal, cadenas linfáticas que se encuentran paralelos al intestino, ¿no? Las cadenas linfáticas acompañan prácticamente todos los vasos sanguíneos. Y a nivel intestinal, como produce inflamación de estos ganglios linfáticos, producirá dolor abdominal. Es así que en muchos casos ingresan a operar por una probable complicación intestinal, pero encuentran que no hay nada. Solamente algunos ganglios que están aumentados de tamaño, que puede ser por cualquier gastroenteritis, y pues ahí de paso nomás sacan la vesícula, ¿no? ¿Por qué piensan sobre todo que puede ser algo quirúrgico los cirujanos cuando tienen este dolor?
porque la ubicación de esta bacteria, sobre todo es en ilion terminal. Después del ilion terminal, ¿qué viene? En la anatomía, ¿no? Esófago, duodeno, yeyuno, ilion terminal. ¿Qué viene después del ilion terminal? El colon, ¿no? Y antes de empezar el colon, el ciego, ¿no? Entonces, en la unión entre el intestino delgado y el ciego hay una válvula iliocecal. Entonces, como en esta parte distal del intestino delgado, del ilio, es donde suelen quedarse más que todas estas bacterias, suelen proliferar a nivel de las células. Entonces, ¿dónde está debajo del ciego? ¿Qué está? El apéndice. El apéndice, ¿no? Ilio, válvula iliocecal, ciego, colon ascendente, transverso, bueno, está transverso, descendente. Entonces, en esa unión, ahí abajito está el apéndice. Entonces, como por ahí está proliferando más, los ganglios linfáticos están incrementando de tamaño y el abdomen está muy doloroso, entonces los niños suelen tener dolor abdominal, pero sobre todo localizado en la, ¿cómo se llama esta región? Fosa ilíaca derecha, ¿no? Los niños vienen con fosa ilíaca derecha. A la palpación, dicen Bloomberg positivo, es una maniobra para apendicitis. Los cirujanos hay que entrar a quirófano. Entran al quirófano y el apéndice ahí está bien bonito, no tiene nada, el ilion está bien igual, no se ve con características alteradas en su morfología. Sí hay algunos ganglios, cadenas ganglionares que están alrededor del intestino, donde pueden estar incrementados de manera leve estos ganglios linfáticos, ¿no? Y los cirujanos le ponen linfadenitis abdominal, ¿no? Entonces están inflamados esos ganglios linfáticos, pero no sabemos por qué, no se supone, ¿no? Hay otros más osados de los cirujanos, ahí los sacuden el apéndice y le ponen apendicitis flegonosa, porque para no reconocer que la pelaron, ¿no? Eso ahí lo vemos nosotros ahí en el campo. Pero la verdad es que no ataca al apéndice esta bacteria, pero sí daña las células del epitelio cilíndrico estratificado o pseudo estratificado con células caliciformes. Todo ese epitelio está rodeado de células cúbicas o cilíndricas dispuestas en estratos, ¿no? Esta es una bacteria, por lo tanto, intracelular. Es una bacteria intracelular. ¿Cuáles son las otras características que tiene? Como ven, tiene unos pilis, ¿no? Estos pelitos que tienen en su superficie igual ayudan a identificar células y también le van a ayudar a ingreso o a fijarse a la célula huésped para ingresar al interior y vivir en el interior, multiplicarse y posteriormente destruir la célula. El resto de las capas tiene una en su interior, ¿no? Desde el centro a la periferia, su material genético, tiene gránulos de inclusión, tiene lo que se conocen como los plásmidos, tiene sus propios plásmidos, no necesita plásmidos de virus para poder multiplicarse, tiene un citoplasma con todo el sistema, todo el aparataje para su replicación, ribosomas, proteínas, y tiene porinas también, ¿no? Una membrana interna, una membrana externa, una cápside y una cápsula en la que va a producir glucocáliz, en la cual van a estar estas fimbrias o pinos. Ahora, esta es una bacteria, ahorita vamos a ver
la maquinaria que utiliza para llegar al intracelular. ¿No? Hay diferentes pasos en su ingreso a la célula que por un lado facilita la invasión a la célula y por otro lado evita la fagocitosis. Evita la fagocitosis por los macrófagos cuando todavía no está en el interior de la célula. Ahí en el interior de la célula eventualmente puede estar protegido. Si está protegido en el interior de la célula, luego sale y se encuentra ¿con qué? Con macrófagos tisulares, ¿no? Son macrófagos que no están en circulación, sino que son macrófagos que están en el tejido ahí, como células de control, como células de defensa, esperando a ver si hay algún germen para poder englobarlo y eliminarlo, ¿no? Esos se llaman macrófagos tisulares. También existen plasmocitos, también existen monocitos, células dendríticas que se encuentran en esa región. Ahora, como les había dicho, esta bacteria va a ser una bacteria aerobia, pero si no hay oxígeno tampoco es un problema y pueden vivir con dióxido de carbono. Por eso se los conoce también como anaerobios facultativos, ¿no? Que viven con oxígeno, pero si no hay, se vuelven anaerobios, pero tipo facultativo. Entonces pueden estar en cualquiera de las dos condiciones. En situaciones de estrés del ácido, porque ¿por dónde ingresan estas bacterias? Por la boca, ¿no? Y cuando hemos hablado de la parte de inmunología, al principio, bueno, yo no les di ninguna de esas clases, pero hay barreras naturales del cuerpo que impiden el ingreso de gérmenes. La más importante es la piel, ¿no? Nos evita que ingresen gérmenes al cuerpo. Segundo, ¿qué? El ácido clorhídrico del estómago. Podemos irnos a comer cualquier cantidad ahí de tucumanas en la calle, puede estar lleno de gérmenes, incluso si tenemos un buen estómago, ahí van a llegar los gérmenes y van a morir. Pero existe un tipo como la salmonela que primero inhibe la formación de ácido por las células parietales. ¿Qué tipo de células son estas? Son células ¿qué hacen? Utilizan un mecanismo que se llama bomba de protones. Tal vez por fisiología se me acuerda, sea bien. Se llama bomba de protones. Y hay una bomba de protones en la cual hay un intercambio de hidrógeno y potasio, y al final liberan ese hidrógeno que la concentración de hidrógeno por otra serie de mecanismos forma una película en el estómago que es el ácido clorhídrico, ¿no? Por eso el estómago está revestido por ácido clorhídrico. Ahora lo que hacen estas bacterias es inhibir la formación de ácido clorhídrico, por lo tanto promueven un medio alcalino. Y en un medio alcalino con mayor facilidad van a poder proliferarse y es más, van a poder facilitar el ingreso incluso de otros gérmenes que hubieran bajo ciertas condiciones sido eliminados en el estómago. Pero como ya no tiene ese pH ácido, entonces fácilmente pueden ingresar. Luego, la invasión celular. De la invasión celular vamos a hablar ahorita con más calma, porque es un mecanismo realmente importante de cómo primero invade la célula y luego cómo se mantiene íntegra al interior de la célula. Porque al interior de la célula, ¿qué tenemos? Dos lisosomas, ¿no?
los lisosomas, que también engloban a partículas que han ingresado al interior de la célula, liberan sus enzimas lisosómicas y los eliminan. Pero también rehuyen este mecanismo de los lisosomas a nivel intracelular. En un momento vemos mejor eso. Luego, también pueden sobrevivir en superficies como en desecación, ¿no? Pueden sobrevivir por horas o incluso días. Así que podemos llevar nuestros alimentos a la casa incluso con los zapatos, ¿no? Ya. Este es un esquema, bueno, aquí está la salmonela, que en su estructura tiene unos pilis por los cuales se logra primero fijar, o está temblando en el alto, temblor en el alto. Ya, esta entonces es la pared bacteriana. Es la pared bacteriana con su capa de lipopolisacáridos, su membrana externa, su membrana interna, sus fimbrias o pilis, y tienen este mecanismo que se conoce como un sistema de jeringa o como un sistema de secreción tipo 3 T3SS. Así es ese nombre. Sistema de secreción tipo 3 T3SS. Y otros lo conocen como el sistema de jeringa, porque ¿qué es lo que hace? No, por sus diferentes partes, esta jeringa, vamos a llamarlo así, este sistema de excreción de la salmonela, lo que va a hacer es, como ven, capta a través de los pilis, se fija a la célula huésped. Este es un enterocito. Se fija al enterocito y a través de los poros que tiene el enterocito, con este sistema de secreción, o inyectisoma también se llama, inyectisoma, lo que hace es comunicarse con el interior del enterocito. Y una vez que se comunica con el interior del enterocito, va a ingresar estas proteínas que tienen un nombre. Ahorita vamos a desglosarlas mejor. Entonces, esta es la primera parte en la cual introduce este sistema de proteínas. Luego de que introduce este sistema de proteínas, se va a alterar la estructura, esto mejor lo veremos acá. Se va a alterar la estructura de las vellosidades intestinales. Aquí vemos una vellosidad íntegra. Y las vellosidades, ¿por qué están ahí? Con esa forma. Por la estructura de actina, sobre todo filamentos, microfilamentos que hay en todas las células. ¿Qué células tienen más de estas estructuras? Las células musculares, ¿no? Porque se contraen, tienen que contraerse las células musculares. Entonces, pero todas las células tienen filamentos de actina y también tienen microfilamentos y miofibrillas también. Entonces, eso es lo que le va a dar a la célula una forma. Y a estas microvellosidades, el hecho de que ingresen estas proteínas que son efectores de tipo SPI1, que hay de tipo 2 también. Entonces estas SPI1, creo que es mi cable, ¿no? Pero si lo quito, se apaga. Está recién cargando. Ya.
SPI1, al alterar la estructura de estas velocidades, pues promueve que la bacteria pueda ingresar. Una vez que la bacteria ingresa por endocitosis, en el interior se mantiene en un endosoma. Entonces, dentro de este endosoma, ¿qué pasa después de que las bacterias y los gérmenes son captados y están como endosomas en el interior? Llegan los lisosomas, se fusionan con la membrana de estos fagosomas o endosomas y liberan sus enzimas lisosómicas al interior, ¿no? Pero lo que vemos es que en la parte interna del enterocito, digamos que ha perdido sus velocidades, nuevamente estas bacterias que ya se han multiplicado utilizan otra vez este sistema de inyectisoma o inyectosoma. ¿Qué vamos a hacer? Inyectosoma. Entonces, al utilizar este inyectosoma, emite otro tipo de estos efectores, pero ya no los 1, los tipo 2. Emite estos inyectosomas y con eso, como ven, neutraliza a los lisosomas que ya estaban yendo a englobar. Entonces, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar los efectores SPI1 para ingresar a la célula y los tipo 2 para inhibir a los lisosomas por fuera. Está claro ahí, ¿no? Una vez en el interior, estas bacterias se van a continuar multiplicando y posteriormente van a ser eliminadas o van a destruir la célula y van a salir de la célula a infectar otras células. Y una célula dañada, ¿qué va a emitir o qué va a soltar, por decirlo así, hacia la luz intestinal? Si está destruida una célula, sangra, ¿no? Porque van a ser múltiples células intestinales que han sido dañadas. Entonces, como hay sangrado, va a haber deposiciones con sangre. Entonces, deposiciones con sangre, esto es bacteriano. En resumen, ¿cómo se clasifica todo lo que ha pasado aquí? Hay una etapa de invasión que lo podemos resumir en estas 5 partes. El anclaje de la bacteria que se pega a la pared intestinal usando los ganchos superficiales o sus fimbrias o pidis. Con eso se fija a la célula huésped. La jeringa de ataque T3S1 ensangra la aguja molecular de manera microscópica y perfora la célula, el enterocito, y una vez que perfora va a inyectar proteínas, se llama hackeo celular, va a inyectar proteínas a través de la jeringa para tomar el control del esqueleto de la célula. Se deforman las velocidades, ¿no? Y las bacterias empiezan a ingresar. El secuestro o ruffling, las proteínas inyectadas obligan a la membrana celular a ondularse y a tragarse a la bacteria, la engloban y la meten como si fuera propia. Ya en un endosoma en el interior, el caballo de Troya lo llaman esto, ¿no? La salmonela ingresa a la célula humana escondida dentro de una burbuja protectora, de una vesícula, es un endosoma. Pero ya cuando la una diapositiva. Ya. Entonces, esta era la fase de invasión. Entonces va a haber la otra fase, que es la fase de multiplicación.
En la fase de multiplicación, nuevamente va a utilizar este sistema de la jeringa o de T3SS1 y con eso va a emitir nuevas proteínas que ya van a ser las proteínas de, ¿qué hemos dicho que se llama? SPI2, ¿no? Y eso va a inhibir a los lisosomas y va a evitar la fagocitosis. ¿Qué es lo que pasa después? Porque esto no se queda solamente con la lesión a algunos enterocitos, ¿no? Después de la infección del epitelio van a salir las bacterias y esto va a inducir la liberación de mediadores proinflamatorios. O sea, el cuerpo ya ha reconocido que aquí hay una infección y empieza la migración de mediadores inflamatorios, proinflamatorios. Hay mayor reclutamiento de neutrófilos que se van hacia la mucosa intestinal para tratar de controlar la infección. Hay síntesis y liberación de prostaglandinas que van a producir vasodilatación. ¿Para qué se produce la vasodilatación en un tejido que está lesionado? Vasodilatación, que ese vaso sanguíneo se vuelve más grande. ¿Qué facilita eso? Que llegue más sangre, ¿no? Y al llegar más sangre también tienen que llegar mayor mediadores inflamatorios, esa cascada de la respuesta inmunitaria, la formación de diferentes tipos de anticuerpos y a la vez también vienen muchas otras células como linfocitos T helper, vienen más macrófagos, monocitos, viene una lluvia de anticuerpos para tratar de controlar la infección. Esta inflamación dramática le llaman, ¿no? Porque por tratar de ingresar a la célula, estos mediadores inflamatorios igual van a agredir a los enterocitos y estos enterocitos agredidos van a cambiar la estructura de su membrana celular y al alterar la estructura de su membrana celular, ¿qué va a pasar? Se va a salir el agua. Se va a salir el agua y eso va a promover la diarrea, ¿no? Eso va a promover la deshidratación de esos enterocitos y el agua se va a salir hacia la luz intestinal y eso se va a ir acumulando y va a producir diarrea. ¿No? Existe una alteración de los canales iónicos, secreción activa de fluidos y electrolitos hacia el lumen o hacia la luz intestinal, produciendo una diarrea secretora e inflamatoria profunda. Obviamente esto pasa con las células que están sanas, porque los anticuerpos vienen y atacan a todas las células, alteran la estructura de todos los demás enterocitos, aunque no hayan sido infectados, porque muchos de los otros enterocitos han sido destruidos, ¿no? Entonces, existe una fuente de infección para el ser humano, como son las carnes mal cocidas, sobre todo la carne de pollo, la carne de vaca y la carne porcina, pero también están en otros animales, ¿no? Están como en tortugas, iguanas, en algunos otros anfibios también. Y en casa, ¿qué pasa? O sea, podemos comer carne que no está bien cocida, por un lado. En otro también puede estar en la mala preparación de alimentos que podemos hacer, ¿no? En casa, leche que tal vez las guardamos por mucho tiempo, que no están también, tal vez bien refrigeradas, está al aire libre. Entonces, o que ya vino contaminada, ¿no? Porque a veces, como hemos dicho, pues nosotros llevamos las bacterias a la casa. Y por último, la comida callejera, la mala manipulación de los alimentos. Es que no sabemos cómo preparan, vamos y comemos. Si está rico, con más razón volvemos. Pero por ahí preparan la comida como los hindús. ¿No han visto cómo preparan? Igual comen. Entonces, aquí hay una nota, ¿no? Dice, a diferencia de Salmonella typhi, cuyo único reservorio es el ser humano, hay especies no typhi
que tienen una vasta distribución zoonótica. Hay muchos animales que tienen salmonela, pero que nunca van a infectar al ser humano. Los que infectan al ser humano van a producir o salmonelosis o fiebre tifoidea o fiebre enteral, ¿no? Que es mucho más grave. Tal vez una salmonelosis simplemente va a ser una diarrea, tal vez un ratito, unas 3 veces de posición, y se pasó. Algunos pueden pasar incluso sintomático. Podemos ir entre 3 amigos a comer por ahí a un lugar de dudosa calidad, pero yo voy a estar 3 semanas a 3 meses, puede estar 6 meses con fiebre, pero a él le puede dar fiebre tal vez en la noche y al día siguiente estar tranquilo. Y a otro tal vez ni siquiera le va a producir nada, ¿no? Entonces eso es parte de nuestro sistema inmunológico. ¿Y de qué más depende? De la carga viral, ¿no? Aunque se trate de bacterias, la definición es carga viral. Tal vez yo he consumido, yo comí tal vez una tucumana y me comí 3. Entonces la carga viral que he ingerido es mucho mayor. Ya. Normalmente, cuando el pH del ácido clorhídrico, ¿de cuánto es? De 3.5 a 5, y bajo ciertas condiciones son 1.5, ¿no? El pH del estómago. Todo va a depender del momento del día en el que nos encontremos y de la misma propiedad de estas células parietales para producir mayor cantidad de ácido. Entonces, en pH menor a 2, normal, se va a requerir una cantidad de 10 a la 6 a 10 a la 8. ¿Cuánto es 10 a la 6? Un billón. ¿Cuánto es 10 a la 6? 10 millones, ¿no? 10 millones a 10 a la 8. Un billón de bacterias para superar la acidez del ácido clorhídrico. Es decir, esa barrera va a necesitar una cantidad de bacterias muy alta para que se pueda vencer. Pero si se trata de una persona que ya viene enferma, por ejemplo, ¿de cuántos sus papás tal vez han dicho, tengo gastritis? A veces los jóvenes dicen, tengo gastritis. Y a veces los niños vienen a la consulta y su mamá dice, tiene gastritis. Eso no es real, ¿no? ¿Quiénes tienen gastritis? Los adultos que comen mucha carne, que toman mucho alcohol, muchas bebidas alcohólicas, o que están sometidos a un estrés prolongado, qué sé yo, deudas económicas, eso les quita el apetito y el ácido clorhídrico ahí le está dando con todo. O a veces se antojan algo en la calle y el estómago se prepara, piensa que va a llegar esa comida y ya se prepara con todo y empieza a dañar el mismo epitelio gástrico. ¿Y qué es lo que toman los papás o ustedes tal vez? Omeprazol, no puede faltar en la casa, ¿no? ¿Qué tipo de fármaco es el omeprazol? No es algo. Es un inhibidor de la bomba de protones. Para los fármacos que disminuyen la formación de ácido clorhídrico en el estómago, tenemos los antiácidos, los protectores gástricos, antiácidos y los jarabitos, ¿no? Hidróxido de aluminio y magnesio, están tomando sus cucharillitas de hidróxido de aluminio y magnesio. Los protectores gástricos, el sucralfato, que es un jarabito que es como una película, que protege al intestino, al estómago, de su propio ácido. Luego tenemos la ranitidina, que es un derivado de los AINES también, ¿no? Esos, pero que ya no los utilizamos aún en la actualidad. Y los famosos inhibidores de la bomba de protones. Esos sí, todos los tenemos a mano. Pero ¿qué hacemos cuando tomamos indiscriminadamente? Ya comemos, ya estamos echando el omeprazol.
disminuimos la formación de ácido. Y al disminuir la formación de ácido, promovemos que ingresen bacterias no de 10 millones o de 1.000 millones, ¿no? 10 millones, 1.000 millones. O de 1.000 millones de bacterias, sino con un pequeño inóculo ya pueden ingresar estas bacterias. Ya. Entonces, algunas personas, como les digo, pueden estar asintomáticos. A eso se llama colonización asintomática. Eso generalmente pasa en la mayor parte de los casos. Porque, por ejemplo, otra vez yo no os conté que fui ahí del emblemático de la vueltita, unos pollos que me lo han recomendado, pero casi muero en verdad. Estaba mal, pero estaba mal por una semana. Una semana con fiebre, Ya después de una semana ya estamos entonces. Más allá de eso, esto es fiebre enteral. Porque ninguna bacteria te debería producir eso. Tomas antibióticos, igualito te sigue dando fiebre. Tomas otros antibióticos, igualito te está dando la fiebre. La fiebre enteral, que no responde a antibióticos. ¿No? Pero lo clausuraron. Alguien siempre se debe animar a denunciar, porque simplemente yo no voy a ir ahí. Eso, entonces, las características clínicas, ¿cómo son? Porque para todo hay una característica clínica. Por ejemplo, ahí en el examen, si les ponen diarrea, con moco, con sangre, y presentó convulsiones, ¿en qué estamos pensando? Shigella, ¿no? Y si dicen diarrea con sangre, la diarrea es escasa, pero es con sangre, deja de orinar, no se ve muy deshidratado, pero en el examen laboratorial tiene glóbulos rojos bajos, tiene plaquetas bajas. ¿En qué estamos pensando? Escherichia coli, productora de toxina Shiga. Hay varias Escherichia coli, pero la Escherichia coli, productora de toxina Shiga y la enterohemorrágica producen algo que se llama SHU, síndrome urémico hemolítico. Y ahora cuando tengamos diarrea con sangre y tengamos mucho dolor de cabeza y mucho dolor abdominal y la fiebre, al principio un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y llega un día que ya no para la fiebre. No para con nada. Le das su antipirético, lo calmo, luego los niños sobre todo están correteando por todo lado normal y más tarde están botados con fiebre otra vez en sus camas. Ya no tienen diarrea, leve dolor abdominal, pero tienen dolor de cabeza, todavía tienen cefalea y tienen fiebre. Entonces, cuando el cuadro es muy prolongado, hay que pensar que puede ser una fiebre. Como les decía, hay algunos que van a estar asintomáticos. Hay algunos que van a producir se va a producir gastroenteritis. Va a haber algo de diarrea. Escuchen ahí atrás, si lo quieren cerrar la puerta un poquito. Porfa. Entonces, en algunos ya va a ser con síntomas, ¿no? Va a haber diarrea, pero es autolimitada. No va a haber daño o no va a haber mucho daño del epitelio intestinal y se va a autolimitar, va a desaparecer espontáneamente después de 1 o 2 días. Es tal vez lo que todos hemos pasado alguna vez y tal vez asintomáticos debemos pasar todo el tiempo porque seguimos echándole de la calle. Yo os veo a todos mis alumnos abajo. ¿Qué tal, Doc? No tenemos este tiempo para ir más lejos a comer en su caso. Otros ya hacen sepsis.
Esta infección, ¿a qué se llama sepsis? Cuando la infección ya ingresa a la sangre. Y cuando la infección entra a la sangre, ¿qué pasa? Estas bacterias ya viajan por todo el cuerpo y pueden producir meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales pueden producir. Viajan a la médula ósea. ¿Y qué le produce la médula ósea? Cuando viajan a la cabeza, el paciente convulsiona y está con fiebre alta. Debe ser una meningitis bacteriana, debe ser un estreptococo, debe ser un hemófilos influenza, ya le lanzamos antibióticos en ese sentido, pero para nada se nos ocurre que es salmonelosis. Luego del examen de laboratorio, resulta que había sido salmonelosis. Raro, pero bien. Y nos hace confundir y nos hace perder tiempo todavía en el diagnóstico, porque nosotros hacemos el tratamiento de manera empírica, ¿no? Pienso en los gérmenes más comunes. Llega el paciente, le tomo todos sus muestras de laboratorio, sus cultivos, todo, y darle con antibióticos, porque me parece que es bacteriano. Una fiebre de locos ahí de muchos días. Para que tenga ese comportamiento, para mí es bacteriano. Pienso en los gérmenes más comunes y le lanzo los antibióticos para esos gérmenes que estoy pensando. Pero no se me ocurre, pues, porque a veces voy para atrás a ver, señora, ¿desde cuándo está mal? No, yo estaba con fiebre ya siempre unas 2 semanas, pero hemos ido a comer a la calle, ahí tenía diarrea, y ahí indagando un poquito, esto debe ser una fiebre enteral, porque sigue con fiebre, y está una semana con antibióticos para su meningitis, pero sigue haciendo fiebre. O sea, ya por lo menos la fiebre deberíamos controlar, pero sigue haciendo fiebre. Entonces, eso pasa cuando esta bacteria viaja al sistema nervioso. Cuando viaja a la médula, porque así como se va al timo, como se va al vaso y a los ganglios linfáticos, también se van a la médula. Y en la médula ósea, ¿qué hace? Disminuyen todas las poblaciones celulares, disminuyen los glóbulos rojos, hay anemia, disminuyen la producción de glóbulos blancos, hay leucopenia, disminuyen la producción de plaquetas, plaquetopenia, y la mamá le lleva a su niño al hospital y en el hospital le toma una muestra de sangre, está con fiebre, toma una muestra de sangre, señora, tiene leucemia. La mamá se pone a llorar. Y luego le hacen un examen de histocompatibilidad, no, inmunohistoquímico se llama, perdón, un inmunohistoquímico que se lo hace en laboratorios de inmunología y resulta que no tiene. Entonces algo le está produciendo esa caída. Hay una enfermedad que se llama síndrome hemofagocitis, que es nuestros macrófagos se lo comen a los glóbulos rojos, se lo comen a los blancos, se lo comen a las plaquetas. Nuestros macrófagos destruyen nuestras propias células. Entonces, no será un hemofagocítico que lo ve el inmunólogo. Hay que transfundir. Nos hace pensar que puede ser hemofagocítico. Cuando va al hígado, produce disfunción del hígado, produce una hepatitis típica en el hígado. Y en el hígado le hacen exámenes de laboratorio, ese hígado está malísimo, está muy mal. Pero le hacen el laboratorio, debe ser hepatitis A, negativo. No es hepatitis B, le habrán transfundido hepatitis B, negativo. Tampoco puede ser una fiebre amarilla porque no viene de los Yongas, es de aquí, vecino de la zona. Entonces, ahí yendo para atrás, a ver, señora, ¿desde cuándo está mal? A veces el diagnóstico lo conseguimos en retrospectivo, hablando con Carlos sentándonos, señora, dígame la verdad, porque las mamás tienen miedo que les digan, ¿cómo recién lo va a traer? Tienen miedo. La última vez me han reñido por eso, doctor, me calla. Hay todavía malos médicos que les riñen por llevarse al hospital. ¿Cómo le vas a traer así? Por en otra, cuando ya están muy mal los niños, ya prefieren no llevarlos, los llevan al curandero, él no los va a reunir. ¿No? Nunca tienen que ser los médicos que reúnen los pacientes. Más bien que lo llevamos, aunque agonizando.
lo he llevado. Yo no lo había mirado hasta que se muere en su cama. Pero no, lo ha llevado, por lo menos, le da una oportunidad. A veces hay enfermedades que pasan tan rápido que, señora, ¿cómo le va a traer? Pues recién desde ayer está mal. No, está deshidratado, está hundido sus ojos. Pero en un día los niños se van al diablo, perdón el término, con una diarrea, porque su cuerpo es mayor cantidad de agua. Entonces rapidito se descompuso. Por eso nunca, ¿no? Salimos un poquito del tema. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Al hacer septicemia, a esta enfermedad se la conoce como la gran simuladora. Puede simular una meningitis, una hepatitis, puede disfuncionar el corazón, puede producir derrame pleural, no es el pulmón, debe ser neumonía, pero no es neumonía. Puede producir aplasia medular y puede pensar que tiene cáncer. Cuando van a los ganglios linfáticos, los ganglios están así aumentados de tamaño. Tocamos así sus ganglios. No, esto es linfoma. O debe tener un síndrome linfoproliferativo. Parece, debe ser un linfoma de Hodgkin. Ya estamos pensando en tumores, un síndrome hemofagocítico, daño renal. Entonces, cuando hacen septicemia, hacen falla orgánica múltiple y puede hacer pensar cualquier otra enfermedad. Si es que está 3 semanas ya con fiebre, no está con diarrea, más bien está estreñido ya, porque la diarrea es al principio. La salmonela no se caracteriza por una diarrea prolongada al principio, luego más andan estreñidos. Y le llevan al médico 3 semanas de fiebre. ¿Qué pensarían ustedes? Ayer escuché 3 semanas de fiebre. No sea tuberculosis, no, porque en la tuberculosis no todos tosen. Puede tener tuberculosis miliar que está fuera del parénquima pulmonar, o está en el parénquima pero no está en los alveolos, no se forman cavernas. Puede tener tuberculosis ganglionar, tuberculosis cutánea, puede tener meningitis tuberculosa. Entonces, ¿qué produce cualquiera de estas tuberculosis? Fiebre, ¿no? Ya están 2 semanas con fiebre. Las nuestras siempre tienen fiebre. Pensemos en tuberculosis, pensemos en cáncer como nuestras primeras opciones, pero puede ser también fiebre enteral, ¿no? Por eso se la considera como la gran simuladora a la salmonela cuando está en etapa de septicemia o cuando produce septicemia, que es cuando puede migrar a diferentes órganos, ¿no? Cuando migra a diferentes órganos. Y cuando ya se encuentra en el sistema retículo endotelial, igual, ¿no? A los diferentes órganos del sistema retículo endotelial, incluso puede producir granulaciones en el cuerpo, y la fiebre ya es muy prolongada, ya puede producir fiebre enteral. Entonces, hay 2 escenarios. Uno que es una gastroenteritis no tifoidea, que está producida por los tipos no tifi, no tifi ni parafifi, y los que producen fiebre entérica, que están producidos por los tifi y paratifi. Como ven, el periodo de incubación puede ser asintomático, no puede ser de corta duración, 6 a 8 horas, pero en la fiebre entérica puede ser de 10 a 14 horas el periodo de incubación. Pero yéndonos hasta acá abajo, ¿cuánto puede durar? Tal vez si es no tifi, máximo 2 días a 7 días, en el peor de los casos durar la diarrea. Pero si es una fiebre enteral, esa infección intestinal puede permanecer por semanas, incluso meses puede estar. Y al estar tanto tiempo en el intestino puede producir perforación intestinal y puede producir muerte, ¿no? Dentro de la patogenia, infección localizada en la mucosa intestinal y la tifi o la fiebre enteral, invasión sistémica
macrófagos, ganglios, sangre. Como les he dicho, se va todo el sistema reticuloendotelial. Síntomas principales: diarrea acuosa, sanguinolenta, náuseas, vómitos y fiebre leve, pero es autolimitada. Pero aquí en la fiebre enteral, como ven, ya no van a encontrar la diarrea, más bien ahí suele haber estreñimiento. Fiebre continúa, la fiebre definitiva, su dato, su síntoma principal. Por eso, digamos, si yo les pongo cefalea, dolor abdominal y fiebre de 4 semanas, será salmonella tífica, será un Duprey, será un Danae, ¿cuál será? Entonces, obviamente, los otros son de animales, ¿no? O si le pongo una salmonella tífica, será una tífica. Si les pongo peor, Escherichia coli, Shigella y las cosas, entonces el dolor de cabeza, dolor abdominal y una fiebre muy prolongada es característica de la salmonella tifus. Para tifus sí están produciendo fiebre enteral. Obviamente hay que ver, hay que leer el resto del cuadro. ¿No? Diagnóstico de laboratorio. Bueno, podemos realizar el cultivo en agar, McConkey y otros que nos ayuda bastante en el diagnóstico. ¿Qué vamos a utilizar? Muestra de sangre, ¿no? Podemos hacer pruebas bioquímicas en agar, triple, sugar, iron, TSI. Se puede estar escrito, pero realmente no lo hacemos. Lo que hacemos es sobre todo el panel viral y bacteriano. O solamente podemos hacer el panel bacteriano, pero mejor es hacer todo. Por ahí no es salmonella, ni shigella, ni Escherichia coli, ni nada. Entonces, de la mano tienes el panel viral también, que te sale un norovirus tal vez, el panel viral. Entonces, claro, cuesta, pero en algunas ocasiones tenemos que hacer, ¿no? Y una prueba que está pasando tal vez a la historia, la famosa prueba de Vidal, que detecta antígenos OH y sobre todo el O y el H, ¿no? Y este antígeno 6 que la verdad no nos reportan, nos reportan más el O y el H, que son por encima de 40, hasta 40, probablemente puede tener fiebre enteral. Más de una dilución en más de 80, 160, 320, es raro que sea una fiebre enteral. No, pero como les digo, lo más importante es la clínica. A mí me puede ser, todos piden, ¿no? Una diarrea, ya están pidiendo prueba de Vidal. Bueno, la prueba de Vidal ya está haciendo casi historia de la medicina. Pero pues ahí está, lo seguimos utilizando. Bueno, dentro del tratamiento, a las gastroenteritis que son de horas, 6 horas, 2 días, ¿qué hay que dar? Hidratación. Si está con fiebre, antipirético, obviamente, 2 días de diarrea y está con fiebre, nadie va a pensar que debe ser cáncer o tuberculosis o va a convulsionar, ¿no? Entonces es como cualquier diarrea. Y a cualquier diarrea, pues si tenemos fiebre, tomemos metamizol o paracetamol, mucho líquido, y luego al cabo de algunas horas o 1 o 2 días ya no hay nada. Pero si esta fiebre ya es muy prolongada, con mucho dolor de cabeza, mucho dolor abdominal, ya la fiebre no calma con nada, ya están más de 3 días con fiebre, más de 3 días con fiebre, peor aún si son deposiciones con moco, con sangre, hay que utilizar antibióticos. Y hay diferentes esquemas, pero como ven, si el paciente está de manejo ambulatorio, podemos utilizar acitromicina a 10 miligramos por kilo
por 5 días nada más. Porque digamos que un chiquito pesa 8 kilos, 8 por 10, 80 miligramos una vez al día por 5 días. También podemos dar ciprofloxacina. Sí, también está ahí. Ciprofloxacina, vía oral. Podemos dar una tableta de 500 miligramos. Si es un chico grande. Y en adultos, igual le damos 500 miligramos cada 12 horas. Por unos 7 días. Pero si el niño está muy mal, con una fiebre que está todo el tiempo, ya no quiere comer hace 2 días, si se trata de un niño, entonces tiene que internar. No lo vamos a dar con jarabito cuando está ahí el niño. Entonces ahí se lo va a llevar el brazo. Tiene que internarse. El tratamiento va a ser cefalosporinas. Si hablamos del tratamiento endovenoso, por ejemplo, es una ceftriaxona o una cefotaxima, o también ciprofloxacina endovenoso también puede ser, ¿no? La ciprofloxacina hay vía oral, en cápsulas, y también hay endovenoso. No acá, pero en otros países hay la vacuna. Pero acá no vacunamos cuando estamos en hepatitis. Está ahí para conocimiento, ¿no? Pero no vacunamos, no está en el programa ampliado. Ya. Esto igual, tratamiento antibiótico, manejo clínico cuando no está complicado y complicado. Podríamos hablar del tratamiento. Tratamiento coadyuvante. En casos graves se puede dar corticosteroides. ¿Qué hacen los corticosteroides? Los corticoides. A ver, ¿qué es el ibuprofeno? Antiinflamatorio, ¿no? Paracetamol no es antiinflamatorio, o es muy pobre antiinflamatorio, pero el ibuprofeno, el diclofenaco son buenos antiinflamatorios. Esos son AINES. También hay los antiinflamatorios no AINES, que son los corticoides. Dentro de esos, la dexametasona tal vez es el corticoide más potente que existe. Y lo utilizamos para todo, la verdad. Estamos resfriados, hay una penicilina, Masudexa, estamos estornudando mucho, ya nos va a hacer pinchar, que pincha metamizol, Masudexa, digamos. No, a todo le metemos Dexa. Recetas cubanas se han quedado más. Pero lo que hace este corticoide es disminuir la inflamación. Disminuye la inflamación. Sí he dicho que cuando ya hay invasión de las vellosidades intestinales, de los enterocitos que todavía no estaban con la bacteria, pero esto ha liberado que venga una tormenta de mediadores inflamatorios y todo eso. Entonces utilizamos antiinflamatorios para que esta tormenta de mediadores inflamatorios no sea tan severa, para que no haya vasodilatación y vengan todos al sitio de lesión a atacar a las células ya dañadas y también a las buenas, ¿no? Entonces puede disminuir la respuesta inflamatoria y lograr en casos graves no se utiliza, ¿no? Lograr una recuperación un poquito más fisiológica, ¿no? Para eso nomás utilizamos el glucocorticoide. Bueno chicos, ahí dice todo, ¿no? Dirigido sobre todo a los estudiantes que comen